Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el amor del Señor, junto a los saludos de mi esposa, de mis hijos, y espero que estén bien junto a sus seres queridos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor para nuestro devocional en este día. Aquí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 21, vamos a tomar algunos versículos de la palabra del Señor para estar tratando una pequeña reflexión en cuanto a lo que el Señor nos tiene en esta noche para nuestra meditación. Dice así, en el nombre del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. El día miércoles pasado estábamos mirando acerca de la vida del rey Acab y su esposa Jezabel, y tomábamos como tema el celo que había en Elías, que lo llevó al siervo de Dios a huir a causa de esta mujer que procuró su muerte, dado a la gran victoria que había tenido el profeta Elías como siervo de Dios allí en el Monte Carmelo, al derrotar a más de 450 profetas de Baal. Y aquí estamos ahora mirando otra parte de la historia, pero que no está lejos de la primera, donde el rey Acab dice que su vecino, que era Nabot, este era un hombre piadoso, un hombre que le había dado un valor a lo que le habían heredado sus padres, y él tenía una viña muy fructífera, y más que eso, había un cariño que iba más allá de una simple viña. Había un cariño porque yo me imagino a Nabot desde niño, él junto a su padre, a sus abuelos, disfrutando esa viña, y ahora él la tiene como dueño, es el heredero. Entonces para él significaba algo de mucho valor. Pero llega un día este impío rey Acab a golpear la puerta de su casa y le dice con estas palabras: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra mejor que esta. Mire los ofrecimientos que traía Acab, de comprarle la viña a Nabot, porque él quería poner ahí en esa viña un huerto de legumbres. Pero Nabot se resistió al ofrecimiento del rey. Era el rey Acab, no era alguien menor. Nabot podría él haber cedido ante la
el ofrecimiento que estaba recibiendo de labios del rey de Israel, como era Acab. Pero no, él se mantuvo firme y le dijo, no, esta viña para mí tiene un valor grande, es la heredad que me han dejado mis padres y yo no la vendo de ninguna manera. No hay precio por esa viña. Y dice la escritura más abajo que este rey Acab se fue a casa muy triste, porque Nabot le había negado el deseo de su corazón. Y llegó a casa, no quiso comer, no quiso beber, sino que se acostó y se volvió al rincón, como diríamos nosotros hoy día, un niño amurrado por su capricho que no había sido satisfecho. Y fue la mujer y lo encontró en esa condición y le dice, Acab, ¿por qué estás triste? Y él le cuenta la historia, lo que había pasado hace unos minutos atrás, cómo Nabot se había negado a venderle su viña. Y ella le dice, ¿no eres tú el rey de Israel? ¿Por qué tienes que estar tú triste? En otras palabras le dijo, déjame a mí el problema, yo lo voy a solucionar. Y esta mujer, como bien lo decíamos el miércoles pasado, era una mujer muy astuta, hija de Satanás. Empezó a idear un plan maléfico, perverso, contra Nabot. Hizo cartas y ahora mandó a que se sacase por orden del rey, sin el rey haber dicho nada, pero ella habló en nombre del rey, y que sacasen a Nabot fuera de la ciudad y allí se le apedrease hasta morir. Y así se hizo, tal como ella lo había mandado y había dado orden a dos hombres perversos que llevaran a cabo un crimen, como diríamos en estos días, totalmente y muy bien elaborado para dar muerte a Nabot. Y llega la nueva a la casa del rey y le dijeron, Jezabel, Nabot es hombre muerto. Y ella, con la astucia que le caracterizaba, ahora le vemos entrar al palacio, me imagino ese momento yo, y ella va donde su marido Acab y le dice, Acab, la viña de Nabot es tuya, Nabot ya ha muerto. Amados hermanos, es una historia cruel, es una historia triste, que uno puede pensar, ¿no es cierto?, cómo la mente humana, cómo el hombre puede elaborar planes tan bien hechos para llevar a cabo sus propósitos. Aquí hay varias leyes que se quebrantan. Número uno, como siendo Acab el rey de Israel, él estaba quebrantando el mandamiento de Dios y Acab él lo sabía. No codiciarás. No codiciarás. Él está quebrantando ese mandamiento porque no era su viña. Él sabía que era, y seguramente por eso le llamó la atención, porque era una viña que le traía muy buenos resultados en términos económicos, seguramente a Nabot. Por eso lo embargó la envidia y hasta que llevó, ¿no es cierto?, de tal forma a cautivarse por la heredad que él quiso tenerla para sí. Y encontramos cómo se llevó a cabo este plan maléfico y ahora las cosas no quedan en el olvido para Dios.
nosotros servimos a un Dios justo. Y el Dios de Nabot era un Dios que estaba viendo, que estaba mirando lo que estaba pasando. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Cuando nosotros vemos de que aparentemente el enemigo con sus artimañas, con sus planes va avanzando a través de la historia, del mundo, con sus leyes y dictando leyes injustas que van en contra de los planes y los propósitos de Dios, para Dios no se le escapa nada. Él tiene el control y la soberanía de todas las cosas. Y Dios estaba mirando lo que estaba pasando aquí en esta familia perversa con este hombre humilde como era Nabot, que tan solo él cuidaba su viña. En cuanto pasó esta historia trágica, Dios toma a Elías, al hombre de Dios, y lo manda a Dios a encontrarse con Acab. Y ahí lo enfrenta. Y le dice Dios, en la misma heredad donde mataste, le dice, y despojaste, y donde has despojado, dice, así ha dicho Jehová, en ese mismo lugar lamerán los perros la sangre, donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. Esa fue la sentencia de Dios. Que en el mismo lugar, eso le está diciendo Elías, mandado por Dios, le está diciendo a Acab, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ahí lamerán tu propia sangre. Y le dice más, y le dice que en el muro de Jezreel, dice, allí también los perros comerán a Jezabel. Y tal como Dios lo dijo, así se cumplió, porque Dios es un Dios justo y Él no se complace en la maldad, en el engaño. Amados hermanos en el Señor, me ha llamado mucho la atención esta palabra. Por eso quisiera hacer énfasis aquí en esta palabra, y como tema que hemos tratado en esta noche, quisiera yo llamarle acá, no descuides tu viña. No descuides tu viña. Este es un tiempo, amados hermanos, donde el enemigo de nuestras almas, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice que el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros los cristianos no podemos estar desprovistos de esa advertencia que tenemos de parte de Dios, sino que tenemos que estar atentos, apercibidos, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Y el enemigo está interesado en tu viña, hermano, en mi viña. Entonces, usted y yo debemos poner diligencia en lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Yo no solamente tengo que tener cuidado de ustedes, mis hermanos, donde el Señor me tiene por misericordia frente a ustedes, ahí en la Rosita Renal. Por cierto, lo estoy y me preocupo y nos preocupamos con mi esposa y todos los días conversamos cómo están nuestros hermanos y tratamos de tener una comunicación. Pero más allá de eso, hay una viña que es mía y que yo también debo cuidar. Y esa es mi casa, esa es mi familia, esos son mis hijos. ¿Cómo está usted, hermano, cuidando su viña? Usted, hermana, que es dueña de casa, usted, hermano, que es dueño de casa, que tiene una responsabilidad, ¿cómo está usted cuidando su viña?
O la pregunta la hago de otra forma: ¿está usted cuidando su viña? ¿Está colocando usted diligencia en lo que Dios ha puesto a su cuidado? Porque somos administradores de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Cuidar la viña también significa, hermanos, cuidar nuestra vida espiritual. El enemigo está interesado por arrebatarnos los dones, los talentos que Dios nos ha dado para poder engrandecer su nombre. Entonces, con mayor preocupación, nosotros tenemos que cuidar lo que Dios ha delegado que hagamos. Ahí en el libro de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 6, dice el escritor sagrado: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Verdad? Contradictorio, ¿verdad? O sea, me pusieron a guardar mis viñas, dice, es como, ¿verdad? Cuide de esto, cuide, ¿no es cierto?, de esta, de la empresa, cuide de mi casa, pero lo que era realmente mío, yo lo descuidé. A veces nosotros nos llama más la atención otras cosas que nuestra propia familia, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos está llamando la atención a nosotros y que nos está sacando de lo que realmente es importante, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Amados hermanos, cuidemos nuestra viña. Ese es el llamado del Señor. El Señor está interesado en eso, en que nosotros cuidemos lo que Él nos ha dado. Desde allá del Génesis, Dios vino hablando la importancia que tiene la familia. No le dijo a Noé: entra tú en el arca y cierra la puerta, sino le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa. Entonces yo como cristiano, usted como cristiano, tenemos una viña que tenemos que cuidar, ¿cierto? Yo tengo que procurar junto a mi esposa y mis hijos que todos un día lleguemos a la presencia del Señor. Así también usted como dueño de casa, como dueña de casa, ¿verdad? Ahí velar para que el enemigo del alma no vaya, amados hermanos, a hacer su trabajo, como lamentablemente muchas veces sucede, y el enemigo destruye la familia, destruye el hogar, destruye la vida espiritual del cristiano, y después es todo un fracaso, es lamentación, porque verdaderamente hemos descuidado nuestra viña. Y eso es lo que el Señor quiere a nosotros evitarnos a través de su palabra, con tan solo que nosotros hagamos lo que Él nos pide, que cuidemos nuestra viña. Hermano, cuida tu viña, cuida tu casa, cuida tu familia. En estos días tan difíciles tenemos que estar alerta, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar velando. No nos podemos relajar, no nos podemos descuidar. Estamos en un tiempo difícil, no estamos yendo a los cultos, pero ahí en tu hogar, hermano, usted tiene que orar con sus hijos, leer la palabra del Señor. Y así colocamos un cerco, colocamos un vallado alrededor de nuestra familia, y el enemigo del alma no podrá entrar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar un momentito al Señor, vamos a darle gracias por esta su hermosa y santa palabra. Amén. Dios eterno y Padre todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta tu palabra, Señor, que nos ayuda, Señor amado, en esta noche a poder nosotros meditar también en lo que usted ha puesto a nuestro cuidado, Señor, para que nosotros con más diligencia podamos atender aquellas cosas que son realmente importantes para nuestra vida, para nuestra familia, como es cuidar, Señor, nuestra viña. Señor, oramos también por los hermanos enfermos, por aquellos, Señor, que están sin trabajos,
por aquellos, Señor, que están trabajando en lugares difíciles, Señor, por estos días, para que usted los guarde, los cuide, Señor, los proteja. Tu mano de misericordia, Señor, sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, en todo este país, Señor, en el extranjero, donde están tus hijos. Vaya tu mano, Señor, de misericordia sobre cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Señor, multiplica la despensa en estos días, Señor. Padre eterno, lleva salud, Señor, lleva fuerza a aquel que no tiene ninguna, Señor. Fortalece a tus hijos, Señor, a los que están enfermos, sánelos también para la gloria de su santo nombre. Tu bendición te la rogamos, Padre, humildemente en el santo nombre de Jesucristo, nuestro muy amado y eterno Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que pasen una muy buena noche, que Dios los guarde a cada uno de ustedes.